Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes, pese a la situación grave aquí de Río. Bueno, gracias por este contacto, Lucas. ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, ahora estamos en la fase en el proceso de la repercusión más política de la situación y de decisiones más en serias. Creo que lo más grave de la situación fue por la tarde que la gente estaba con Ujú. mucho miedo, no sabía qué hacer para volver a sus casas, incluso personas muy cercanas a mí que se quedaron perdidas de cómo hacer, cómo volver a la casa, porque las calles estaban cortadas por el crimen organizado después de una operación desastrosa del gobernador de Río de Janeiro que deja más de 60 muertos y que no logra resolver el problema de la inseguridad pública de Río. Esa operación que fue una operación mucho más política y electoral de lo que por la preocupación con la gente. Entonces, hay un momento de tensión todavía, no sabemos qué puede pasar en las próximas horas, en los próximos días, pero ahora creo que a las 18:30 la situación creo que está un poco más tranquila de lo que pasó por la tarde. Ujú. Lucas, ¿por qué estás denominando esta operación desastrosa? Entiendo que haces referencia a todo lo que estuvimos detallando, pero en términos incluso del gobernador, ¿no? ¿Cuál era la presunción? ¿Qué quería políticamente el gobernador? ¿Y por qué termina de esta forma? Creo que el gobernador intentó desatar una operación para que tuviera ganos políticos para las elecciones de 2026. En el próximo año él va a buscar una vaga en el Senado federal, ya no puede ser reelecto gobernador y ahora necesita apoyos para el Senado federal. Y el principal apoyo que necesita es el apoyo del bolsonarismo, ¿no? Del expresidente Jair Bolsonaro, de la familia Bolsonaro, que no está muy contenta con Claudio Castro por unos movimientos políticos que hizo en los últimos días, intentarse acercarse de la centro derecha, pero hace ese movimiento de mostrar que sigue en la extrema derecha. ¿Por qué Ujú. digo eso? Porque esa operación de hoy es una operación que se hace desde los años 80, desde los años 90. No es novedosa, no hay nada nuevo para que esa operación tuviese algún efectivo positivo. Tenemos muertes, tenemos un momento de crisis en la ciudad, de la violencia desatada por las calles, que, bueno, por ahora la situación es un poco más tranquila, pero no se sabe lo que puede pasar. No había un escenario de conflagración Sí. tan alarmante para que hubiera una operación de ese porte. 2.500 efectivos policiales es mucha gente que fue mandada para el complejo de Alemán, el Ujú. complejo de La Peña, y no tenemos grandes resultados. Yo creo que podemos mirar para eso y no hay grandes resultados. Y el desastre es tan claro que intentó culpar el gobierno del presidente Lula. Claudio Castro dijo que el culpable sería el gobierno porque no apoyó a sus acciones, pero eso es una mentira, porque Claro. Claudio Castro se posicionó en contra de un plan de alteración constitucional que el gobierno Lula intenta hacer desde el último año. Inicialmente se puso en contra, ahora hace el diálogo, pero intentó poner la culpa en el gobierno, que pronto dijo, ayudamos en siempre que fuimos llamados y Sí, hoy no fuimos llamados. bien. Fernanda. Hola Lucas, ¿cómo estás? Gusto saludarte, te saluda Fernanda Cornejo. Lucas, decías que esto es un desastre y entiendo que el presidente Lula llega a territorio brasileño durante las próximas horas. En el caso de que el presidente Lula dé la orden y que la Policía Federal o los militares logren intervenir en esta situación, ¿qué tipo de jurisprudencia tienen? ¿Qué tipo de efectividad puede tener Ujú. esta intervención por parte de ellos? En 2018 hubo una intervención federal en Río de Janeiro, era un momento muy gravoso, después incluso hubo la muerte de Marielle Franco mientras había la Mm. operación de la intervención federal. Yo Sí. creo de verdad que no sea esa la mejor manera de enfrentar el problema del crimen organizado. La sociedad de Río de Janeiro desafortunadamente tiene la violencia, tiene el crimen organizado enraizado en
todo, en la política, en la policía, en todo hay la presencia de crimen organizado. Y en este año hubo una operación en contra del primer comando capital, el PCC, que fue muy interesante porque atacó al financiamiento, al dinero, ¿sí? Sacó el dinero del PCC. Y creo que acciones que busquen frenar el aporte financiero a estos grupos criminales sean mucho más interesantes de lo que los confrontos en el territorio. Porque los confrontos en los territorios afectan la vida de las personas, afectan la vida de la gente. Dejan muertos, que no sabemos todavía si estos 60 muertos, 65 muertos, si son narcos, si no son. Y hay 4 policías también que murieron en esos operativos que son puestos para morir. Ya se sabe que no va a resolver la situación de la violencia urbana de Río de Janeiro con estos operativos y siguen haciendo, porque generan grandes imágenes que van a atraer votos al gobernador. Leo. Sí, Lucas, ¿cómo te va? Leo García soy. ¿Qué se espera para las próximas horas teniendo en cuenta la llegada de la noche y la tensión constante a la que están sometidos allí en Río? Creo que por hoy no vamos a tener grandes enfrentamientos por la noche. Imagino que se puede calmar para mañana. Tenemos un día que será con tensiones otra vez. No creo que eso acaba o se cierra hoy. Creo que va a seguir, principalmente porque tuvimos en la última semana, el jueves, el senador Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, del expresidente Jair Bolsonaro, chamando a los Estados Unidos, chamando al gobierno Trump a hacer una intervención en contra de los narcos de Río de Janeiro. Él dijo eso en su Twitter, en su X. Entonces hay un movimiento del bolsonarismo para una intervención de los Estados Unidos en Brasil. Y es muy gravoso cómo pasó esta operación de hoy y lo que podemos esperar en los próximos días. De verdad, no sé qué podemos esperar en los próximos días. Lucas, te repregunto algo que estabas mencionando. ¿Cómo es esto de una probable o, por lo menos en términos generales, como está planteado, una intervención de los Estados Unidos en Brasil? ¿Qué características tendría y quiénes estarían deseosos de que esto ocurra? Flávio Bolsonaro hizo un post en su X el último jueves en respuesta a Pete Hegseth, el secretario de la guerra de los Estados Unidos, que posteó un video atacando a barcos en Venezuela, algo así. Y respondió diciendo que gostaría de la ayuda de los Estados Unidos para hacer lo mismo en Río de Janeiro. Entonces, Flávio Bolsonaro planteó un apoyo de los Estados Unidos para atacar al Río de Janeiro, a los narcos en Río de Janeiro, lo que es muy gravoso, porque nuestra soberanía se queda como... seguimos teniendo actuación federal que puede actuar en casos más extremos. Yo creo que incluso es eso que el Ministerio de la Justicia dijo, no fuimos llamados. Si nos llamase, estaríamos actuando en las medidas que serían necesarias. En algún punto lo que estás planteando y uno imagina es que un operativo como el que estamos repasando, con las características que tiene, con la dimensión que tiene, bueno, necesariamente las fuerzas federales tendrían que haber estado informadas de esto si los que iban a llevar adelante esto eran fuerzas de Río de Janeiro. Es decir, se entiende que por la magnitud que iba a tener, bueno, por supuesto que el gobernador tendría que haber hablado con el presidente o con la vicepresidenta o con quien esté a cargo en este momento. ¿Esto pasó o por lo menos lo que ha trascendido es que no pasó? Lo que pasa es que el gobernador dijo que pidió ayuda al gobierno Lula y el gobierno Lula no lo ayudó. No creo que necesariamente había que haber ese proceso de acción conjunta, pero por la gravedad de la operación de hoy, creo que sería lo más correcto hacerlo. Pero hay operaciones de esta monta en Río de Janeiro hace muchos años que no es necesaria la presencia de la Policía Federal y todo más. Cuando tenemos la Policía Federal en las acciones en Río de Janeiro o en otros
estados brasileños, tenemos un componente muy importante que es de la inteligencia, porque la Policía Federal es básicamente la inteligencia. Entonces, cuando se hacen las operaciones coordinadas con el gobierno federal, con la policía y con el Ministerio Público, todo eso, hay un componente muy importante porque los procesos no son territoriales. El crimen organizado brasileño no es territorial. Hay el comando del territorio, 20% claro. de la región metropolitana de Río es controlada por grupos paramilitares, por el crimen organizado, pero es mucho más que eso. Es la policía, es la política, entonces hay una correlación muy larga. Están infiltrados, exactamente, están infiltrados en todos los lados. Incluso en operativo podría haber alguien que dijo más temprano que bueno, va a haber eso, salga de ahí y nadie fue, y ningún jefe fue capturado en ese proceso. Claro. Pero Lucas, entonces, a esta hora en tu experiencia, ¿se está cerca de una tregua o se está cerca de una escalada de violencia? Por lo que vimos hoy, me parece que en los próximos días podemos ver una escalada de violencia, principalmente respuestas en contra de la policía, que fue lo que pasó en otros momentos, de la policía ser atacada en esos momentos y todo más. Lo que es muy gravoso, porque el Estado sabe que eso va a ocurrir, el Estado de Río sabe que eso puede ocurrir y pone en una posición de muy riesgo a sus combatientes, a sus policías, que debería protegerlos también. Entonces, me parece que por lo menos eso yo creo que va a pasar. No sé cuánto más puede pasar, si puede haber una escalada de violencia en las calles en los próximos días. Yo creo que no sé si llega tanto, pero alguna manera de retaliar creo que el Comando Vermelho va a hacer, desafortunadamente. Lucas, sacando en limpio lo que vienes diciendo en este tiempo que estás hablando con nosotros, al final, estamos hoy en un momento de mayor peligrosidad y riesgo que hoy en la mañana, antes de que hicieran esta intervención las fuerzas militares del estado de Río de Janeiro, por una parte. Por otro lado, una motivación política más que una convicción real de erradicar el narcotráfico que está totalmente arraigado en muchas de estas favelas que estábamos viendo hace un rato en el mapa. Y por otro lado también un gobierno central, el del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que hasta el momento no ha mostrado ninguna posibilidad, ninguna intención de intervenir en esta situación, más bien dejándole la responsabilidad al gobernador que está a cargo de esta operación. Exactamente, Fernanda. Río está más peligroso ahora de lo que estaba ayer. Entonces creo que es una situación muy grave y que tiene un responsable. Creo que el gobernador Claudio Castro es responsable por todo lo que va a ocurrir después de hoy, porque no era una acción necesaria de la manera como fue. La inteligencia policial debe ser utilizada para controlar a estos grupos, para enfrentar a estos grupos de una manera efectiva, porque lo que pasó hoy no fue efectivo. Lo que pasó hoy fue un paso para una escalada de violencia, para una ola de violencia que espero yo que no ocurra en los próximos días. Lucas, la verdad que te agradecemos muchísimo. No quiero dejar de consultarte, de preguntarte cómo es un día normal allí en Río de Janeiro. No sé en qué zona vivís vos, si es que vivís en Río de Janeiro, pero uno imagina por la dimensión que tiene el crimen organizado y porque históricamente se entiende que Río de Janeiro no es una ciudad que dé garantías en términos de seguridad, pero cuando muchas veces uno está allí, tampoco es que está permanentemente la sensación de que algo va a pasar, ¿no? Hay como una especie de delgado equilibrio que convive, pareciera, entre las fuerzas de seguridad, quienes viven allí, el turismo, ¿no? Que por supuesto Río de Janeiro tiene muchísimo, y las organizaciones criminales. Digo, ¿cómo es un día y cómo se da esta especie de convivencia que por supuesto ahora, si uno quiere, se ha desordenado o está en desequilibrio? En Río creo que aprendemos un poco a convivir con la violencia, pero la violencia tiene muchos niveles. Creo que la violencia que yo convivo en Río es muy distinta de alguien que vive en una villa. Yo vivo en la zona norte de Río, en un barrio de clase media de Río de Janeiro,
que no convive con la misma violencia que otras regiones. Creo que los que viven en las villas tienen un escenario de convivio muy cercano a la violencia. Y ahí aprendemos, desafortunadamente, cómo lidar con ese proceso. Aprendemos a convivir con la violencia, con el miedo muchas veces, y a veces nos anestesiamos del miedo, porque para seguirnos tenemos que nos anestesiar. Pero creo que es una ciudad con diferentes niveles. Creo que Río de Janeiro todavía tiene locales que son más tranquilos, hay regiones que son más tranquilas, hay regiones que puede convivir, puede vivir la cultura de Río y todo más. Pero a la gente de las villas, de las favelas, enfrenta una violencia muy presente en su cotidiano, lo que es muy grave, lo que es una ciudad que mucho se habla aquí de derecho a la ciudad, porque la ciudad no es igual para todos. No tenemos la misma seguridad en todos los espacios de nuestra ciudad y eso es algo muy lamentable. Fernanda. Lucas, otra banda, mega banda transnacional es el Primer Comando Capital. ¿Esto le da cierto incentivo para poder tomar más situación ofensiva o para seguir desplegándose con mayor facilidad o fuerza? ¿Hay tanta rivalidad entre ambas bandas que puede generar que esto aún genere otra escalada por otro lado de violencia? Es posible que sí, en especial en otros estados de Brasil. En Río no hay la presencia del Primer Comando Capital. Hay otros grupos, el Tercer Comando, los grupos de ex policías, las milicias, que son los grupos de ex policías, ex militares. Entonces es posible que estos grupos se aprovechen de una baja del Comando Vermelho para avanzar, porque no hay una gran expectativa de que la policía va a avanzar y se va a pacificar después de una operación como esa. Entonces, es posible que haya un avance en otros lados, porque incluso algunos de los que cayeron hoy en Río eran del Comando Vermelho de otros estados de Brasil. Entonces, es posible sí que haya avances en otra parte. Bien, bueno, queda claro, ¿no? Que en esto que estamos viendo hay también un componente político, la intención del gobernador, vamos a ver cuál es la respuesta del presidente Lula da Silva. También nos quedamos con esto, ¿no? Si uno quisiera darle un golpe al narcotráfico efectivo, tiene que ir por el lado de las rutas del dinero, ¿no? De cómo se financia, qué es lo que pasa con el fondeo que llega justamente a estas organizaciones. Lucas Rocha, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Ha sido muy amable. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias.